Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Un saludo fraterno para todos nuestros oyentes del Catálogo Divino, que en su día a día le dicen sí a Jesús como el Señor de su vida, igual que todos los santos. Es que todos somos santos en potencia, y no aprendemos ni nos forjamos igual. Cada quien tiene sus fortalezas y debilidades, y caminando juntos es que vamos aprendiendo a moldear nuestro ser. Por ello, en la senda de la santidad no es posible hacer comparaciones. Hay santos que se purificaron en la soledad y la oración, y otros que se santificaron en la más enérgica actividad misionera o caritativa. Sin embargo, solo Dios puede saber quién era más piadoso que el otro. Por ello no nos comparemos, pero sí animémonos a ser cada día mejores hijos de Dios. Para llenarnos de ánimo, llegan también los santos que se veneran en nuestra Iglesia Católica en este día. Conozcamos de quiénes se trata. Hoy, 20 de febrero, se recuerda a los santos Francisco y Jacinta Marto, niños videntes de Fátima, San Serapión, mártir, Santos 5 mártires de Tiro, San Tiranión, obispo y mártir, San Eleuterio de Constantinopla, obispo y mártir, San Eleuterio de Tournai, obispo, San Euquerio de Orleans, obispo, San León de Catania, obispo, y Beata Julia Rodzinska, religiosa y mártir. Aunque los campos de concentración nazis fueron para muchos un lugar de oscuridad y profundo sufrimiento, en medio de aquellos días terribles, algunos prisioneros vieron pasar por allí a un ángel. Era una religiosa que con una caridad invencible dio testimonio de Cristo a todos sus compañeros de prisión, confortándolos con la esperanza de Dios. Ella es la beata Julia Rodzinska. Julia era polaca. De su patria se calcula que existieron más de 5 millones de víctimas del nazismo, entre los cuales hubo muchos religiosos, sacerdotes, obispos y laicos católicos comprometidos. Con el paso del tiempo, la Iglesia investigó y declaró que 108 polacos padecieron también su martirio por defender la fe en Jesucristo. Ellos fueron beatificados por San Juan Pablo II en el año 1999. Entre estos 118 mártires se encuentra Julia Rodzinska, la única hermana dominica del grupo. Julia nació en 1899 en Navajowa, Polonia, bautizada como Estanislava María Josefa. Su padre, Miguel, era organista. La familia contaba con 4 hijos, además de Estanislava, a quienes educaron con mucho fervor religioso en medio de mucha pobreza. Cuando ella tenía 8 años, murió su madre, Mariana, y 2 años más tarde su padre. Al quedar huérfanos, las hermanas dominicas se encargaron de ella junto a su hermana menor, mientras sus 2 hermanos varones fueron adoptados por otra familia. Allí terminó la escuela, siendo criada por la misma fundadora de su comunidad, la Madre Columba, y luego emprendió estudios de docencia. Tenía 17 años y decidió abandonar sus estudios para consagrarse a Dios. La beata ingresó a su comunidad de hermanas de Santo Domingo en 1916, tomando el nombre religioso de María Julia, y pronunció sus votos solemnes en 1924. Se dedicó a la enseñanza, siendo una gran maestra de música y de bordado. Fue enviada a Cracovia, donde continuó sus estudios y obtuvo su licenciatura en educación. Su primera misión en la comunidad fue laborar en un orfanato. Por su gran diligencia apostólica la conocían con 2 títulos: Madre de los huérfanos y Apóstol del Rosario. Era muy dedicada al cuidado de los niños y jóvenes, atenta a que recibieran una adecuada vestimenta y educación. Prestó su labor educativa en varias ciudades.
Cuando el ejército soviético invadió Vilna, la situación de las religiosas cambió drásticamente a un peor panorama. Con la ocupación del ejército soviético en 1920, las hermanas dominicas fueron despedidas de su trabajo y con permiso de las autoridades eclesiásticas empezaron a vestir ropa seglar. En 1922 la nombraron directora y profesora del orfanato de Vilno y de otro orfanato inaugurado en 1934. En esta época realizó un posgrado en enseñanza. Emprendió varios proyectos de alfabetización. Su salud tenía quebrantos en su estómago ya desde su infancia y se sometió a una difícil cirugía en el año 1937. Atestiguaban que era una mujer bondadosa y dedicada a los niños pobres y abandonados, y cuidadosa de la vida espiritual de su comunidad. En 1939 la ciudad de Vilno pasó a ser parte de Lituania e incorporada en 1940 a la Unión Soviética. En septiembre de 1940 despidieron a las hermanas y docentes. Al principio intentaron trabajar como personal técnico, pero finalmente en 1941 el orfanato lo tomaron las autoridades lituanas. En el año 1941 se produjo la ocupación alemana y todos los conventos fueron cerrados y se produjo la dispersión de todos los religiosos. Las dominicas se quedaron en Vilno, en una parroquia cerca de las Hermanas de la Visitación. En estas condiciones, Julia dirigió una formación clandestina de la cultura polaca. Julia pudo escapar de los perseguidores para ser útil a los encarcelados. Iba a la prisión y llevaba comida de contrabando a los sacerdotes ancianos. Se rumoreaba que las hermanas escondían clandestinamente a los judíos. En 1943 fue arrestada por la Gestapo, o la policía nazi, en Vilno, acusada políticamente de colaborar con la guerrilla polaca. Cuentan que allí durante un año sufrió torturas y vejaciones y estuvo confinada en una celda de aislamiento. Sin embargo, Julia no renunció a su fe ni a sus valores cristianos. Su tesoro fue la oración. En el año 1944 fue trasladada al campo de concentración de Stutthof. Al llegar, abusaron de ellas, y a Julia la enviaron al sector judío. Allí pasó hambre. Fue objeto de torturas. En medio de un terror enorme, obligada a trabajos forzados hasta la extenuación y la crueldad. A pesar de las durísimas condiciones del campo, ella no perdió la esperanza y era amable con todo el mundo. Su mensaje de esperanza era valiosísimo, pues muchas personas perdían su horizonte moral y sus ganas de vivir, y gracias a Julia ganaban fortaleza. Ella misma consideró como un deber el consolar y animar a los deprimidos y perdidos. Con sus compañeras de prisión, todas judías, rezaba y compartía con ellas su generosidad, su comida y su esperanza. Llegó incluso a fabricar las cuentas de un rosario usando una rebanada de pan. Eva Off, una de las supervivientes, describió una anécdota emotiva de ella. Me tocó con suavidad, como solamente una madre podría despertar a un niño, y me dijo: Tengo algo de sopa para ti, me gustaría que la comieras mientras aún está caliente. Es la única razón por la que te despierto. Prisioneros de diferentes nacionalidades y religiones acudían a ella, que sacaba fuerza de su rezo del rosario. Las prácticas religiosas estaban prohibidas y eran castigadas duramente. Por ello, las prisioneras veían en estas devociones una forma de resistencia moral a todo lo que estaba sucediendo en el campo. A pesar del rudo ambiente, Julia era conocida por permanecer inmersa en la oración. Salvó a una mujer y a un hombre de que murieran. La mujer, a la que se le había dado por muerta, consiguió salvarla antes de que la llevaran al horno crematorio. Esta mujer, junto a otras prisioneras y su confesor, dieron su testimonio para el proceso de beatificación. Y al hombre lo salvó porque se enteró que planeaba quitarse la vida.
Así que ella le estuvo enviando mensajes secretos hasta que él le aseguró que no se suicidaría. Más tarde, ese mismo hombre admitió que fue Sor Julia quien le infundió esperanza para sobrevivir al infierno del campo. Decían los prisioneros. Repartía misericordia en condiciones donde la existencia de la misericordia se había olvidado. En 1944 se destinó un sector del campo para las que padecían tifus, y ella se ofreció para cuidarlas y acompañarlas en la muerte. Cuentan de ella que, cuando la mayoría evitaba esta barraca de la muerte por temor al contagio, la hermana Julia tomó una decisión igual a la aceptación de la muerte entre los que decidió servir. Les procuraba agua para beber, medicamentos y apósitos disponibles en el campo. Infectada por el tifus y sufriendo otras dolencias, sirvió a los necesitados hasta el final de sus días. Julia murió el 20 de febrero del año 1945. Tenía 46 años. su cuerpo fue quemado en una pira humana, y los prisioneros cubrieron su desnudez con algo de ropa en señal de respeto y gratitud. Todos podemos orar. Basta con elevar el corazón a Dios y pensar que siempre estamos en su presencia. Después de escuchar la historia de Julia, no puede ser que sigamos excusándonos en que el ruido, el sueño, la pereza y pequeñas molestias no nos dejan rezar. Julia nos enseñó que orar puede ser la diferencia entre un infierno o una vida digna. La dignidad de hijo de Dios la olvida quien no reza. En este día ofrezcamos un momento de oración en silencio y dejemos que nuestro corazón se llene de Dios. Pidamos a Dios que descubramos que la oración debe ser tan vital y frecuente para nosotros como respirar. Beata Julia Rodzinska, ruega por nosotros.